Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Obediencia voluntaria. En Primera de Samuel, capítulo 15, de 22 al 23, se relata la historia de Saúl. Dice la Biblia que él había sido instruido por Dios para ir a una batalla y se le dieron instrucciones específicas de lo que debía haber hecho. Él estaba peleando contra los amalecitas. Los amalecitas habían atacado a Israel cuando Israel salía de Egipto. En el momento que ellos estaban más vulnerables, los amalecitas atacaron. Y dice la Biblia que más que una batalla física fue una batalla espiritual. Dice la Biblia que mientras Josué peleaba en el valle, en el monte, Moisés sostenía su vara en alto. Y en el momento que la mano de Moisés se cansaba y empezaba a descender, Amalek triunfaba sobre Josué. Y entonces dice la Biblia que Aarón y Hur, hermanos de Moisés, tuvieron que sostener la mano de Moisés hasta que la batalla termine y entonces ganaron los israelitas. Eso enseña un principio muy importante sobre la obediencia. Muchas veces estamos orando y tal vez podemos estar cansados o acostados y no queremos levantarnos, pero Dios nos manda a orar. Y lo que ese pasaje nos enseña es que algo que pudiera parecer tan insignificante como orar en un momento determinado puede marcar el resultado de grandes batallas. En el mundo espiritual, las cosas suceden antes que en el mundo físico. Y un gran secreto de la victoria, de los frutos, de la buena cosecha, porque hay buena cosecha y mala cosecha. ¿Ok? Entonces, un gran secreto se revela en el devocional de hoy. Es la obediencia. Y eso es lo que está en Primera de Samuel 15, del 22 al 23, cuando Samuel obedece a medias, a su manera. Y entonces Dios lo confronta por medio del profeta Samuel y le dice, ¿se agrada a Dios de un sacrificio de animales? ¿No es mejor la obediencia que el sacrificio? Obediencia quiero y no sacrificio. Y le dijeron que la desobediencia es como rebelión y como hechicería, la dureza del corazón. Eso es lo que le dice Dios. Porque cuando le reclamaron a Samuel, a Saúl, él dijo, no desobedecí. Es que yo traje esto del anatema para ofrecérselo a Dios. Fue eso. Y entonces le dicen, no, es que Dios prefiere que tú obedezcas y no que hagas sacrificios inmundos, sacrificios a tu voluntad. Y es importante porque uno puede creer que está obedeciendo a Dios y en realidad estar en rebelión. La Biblia iguala la desobediencia de Saúl a la de alguien que está haciendo hechicería. La hechicería, cuando usted anda en hechicería, usted está haciendo pacto con Satanás y está haciendo rebelión contra Dios, ¿ok? Eso es la hechicería. Es un pacto con Satanás y una rebelión abierta a los principios de Dios. ¿Quién es el papá de todo eso? Satanás. Él se rebeló en el cielo porque él quiso hacer las cosas a su manera. Y ahí es donde está el secreto. Es obediencia absoluta a la palabra de Dios. Hay un libro que siempre me gusta recomendar, se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. Usted escucha, aunque sea el primer capítulo de ese libro, y va a entender muchísimas cosas sobre el orden, sobre cómo a Dios le gustan las cosas. Porque cuando uno ve la creación, uno ve que desde el principio, dice la Biblia, y estaba la tierra desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué pasa?
uno inmediatamente ve que Dios es un Dios de orden y que Dios es un Dios que le gustan las cosas claras, porque Él mismo dice estaba desordenada y vacía. Y Génesis en ese momento no da detalle. Nada más dice las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios no le echa la culpa a nadie en ese momento. Cuando leemos más adelante en Ezequiel 14, Isaías 28, Isaías 14, Ezequiel 28, ahí es que nos damos cuenta que la Biblia elabora sobre la rebelión que hubo en el cielo. Y uno sabe que ese desorden con el que empieza Génesis tuvo lugar con la rebelión de los ángeles y la gran batalla que hubo y cuando fueron arrojados a la tierra. ¿Ok? Y de en medio de ese caos, Dios establece al hombre. Hay teólogos que dicen que el hombre fue creado con la capacidad de reproducir para reemplazar los demonios, los ángeles que cayeron y se hicieron demonios. Oiga, un ángel que se rebeló contra Dios se volvió un demonio. ¿Qué cree usted que usted y yo no volvemos cuando desobedecemos? Entonces ahí es donde interviene la gracia salvadora y redentora de Cristo. Y cuando la Biblia dice el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Fíjese que la creación empezó con un acto de confesión. La tierra estaba desordenada y vacía. Muchas veces nosotros estamos igual. Estamos en desorden y estamos vacíos. Por más cosas que hacemos, por más vacíos, sirviéndole a Dios o en perversión en el mundo, vacíos, porque estamos en desorden. ¿Ve? Y Satanás te dice, si tú haces esto, si haces aquello, vas a encontrar paz, te vas a llenar mentira. ¿Ok? Y entonces, lo que vemos en el devocional de hoy es cómo Cristo es un ejemplo de obediencia perfecta y de obediencia voluntaria. Leamos en Hebreos capítulo 10, del 1 al 10. La lectura para un año, hoy toca Juan 18, Segunda de Crónicas 29 y Salmos 85. Dice Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios. Una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Le explico. En el Antiguo Testamento, desde la antigüedad, Dios estableció un sistema de sacrificio que la Biblia aquí le llama que no era más que una sombra, es decir, una ilustración del verdadero sacrificio. ¿Qué era lo que se sacrificaba? Un animal. Y le hemos comentado antes que desde el huerto del Edén, usted ve que cuando Adán y Eva pecaron y se cubrieron de higuera, la Biblia dice que Dios le reemplazó esas hojas de higuera por vestido de piel de un animal. Así que un cordero fue sacrificado allí en el huerto del Edén, pero la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, Cristo fue inmolado, Cristo se ofreció por nosotros. Pero antes, en lo que llegaba el tiempo de la venida de la encarnación del Hijo de Dios en la tierra, pues Dios le mandó a los hombres que una vez al año sacrifiquen un cordero, sacrifiquen un animal por el pecado de la humanidad. Y lo que dice aquí es que esto servía solamente como un recordatorio, porque sangre de un animal, un sacrificio involuntario de un animal, no puede perdonar el pecado voluntario de un ser humano, y mucho menos el pecado de Adán, que fue un hombre en obediencia, fue un hombre santo que pecó. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia que como los hijos participaron en carne y en sangre,
Dios, es decir, la redención, el pago, el perdón, también tenía que participar en carne y en sangre. ¿Ok? Porque hay veces que nosotros queremos hacer todo como desde la oración. Señor, mira a fulano, dale tal cosa que necesita, cuando Dios te proveyó a ti y tú puedes ir al supermercado y hacer una compra y llevársela. ¿Ok? Entonces, en la desobediencia es igual. El hombre pecó en carne y sangre. Entonces, Jesús, dice la Biblia, que también vino y padeció y se preparó cuerpo, dice la Biblia, por eso él encarnó en la Virgen María. ¿Ok? Y fue obedientemente hasta la cruz, dice la Biblia, y muerte de cruz. Es importante que no solo en Semana Santa veamos películas como la de Mel Gibson, La Pasión, para ver realmente todo lo que él padeció. Es importante que leamos los evangelios para entender bien cuáles fueron sus enseñanzas y para recordarlas, para entender el precio tan grande que él pagó. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que ver animales muriendo continuamente. Y ellos sabían que estaban llevando a la muerte un corderito inocente, que no sabía lo que estaba pasando. Pero Jesús, de manera voluntaria, que sí sabía lo que estaba pasando y que sí sabía lo que le esperaba, él fue obediente a la voluntad del Padre para redimir la raza caída, la descendencia de Adán. Entonces, lo que dice el verso 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como en la profecía, como se había anunciado, que el Mesías tendría que venir a morir. Mire, si usted se lee el Salmo 139, va a encontrar que dice que también de ti hay un libro escrito. Los científicos, cuando hablan de lo que le llaman el libro de Dios, el ADN que hay en el hombre, dice que hay un conjunto de instrucciones escritas que si tú le escribes en un libro y la extiendes, van a la luna y vuelven de nuevo, de todas las instrucciones que hay en un pequeñito ADN. Y de ese ADN es que cuando tú naces, ahí está escrito cómo van a ser tus ojos, tu diente, tu boca, tus labios, tus intestinos, todo. Todas esas instrucciones están ahí. Y por eso usted ve que de un huevito pequeñito, cuando un espermatozoide, un ovulito, cuando se forma un ser humano, de repente empieza un proceso de gestación 9 meses, luego nace ese niño y hasta adulto y hasta que se muere y la vejez y todo está escrito, todo está codificado con anticipación. Entonces, está escrito todo con anticipación, ¿ok? Y por eso usted ve que dice la Biblia, todas estas cosas estaban escritas y fueron hechas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué quiere decir? Que antes de la creación hay un diseño, antes de que tú nazcas, ya Dios había hecho un diseño, no solo de cómo tú ibas a ser en lo físico, sino también en lo espiritual. Hay una senda, hay un camino, el camino de la cruz, el camino de la obediencia, que fue establecido para el Hijo de Dios y también para ti y para mí. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo. Gloria a Dios, porque Pablo está diciendo, este cuerpo de carne quiere hacer cosas, pero hay en mí una voluntad, un designio del Espíritu Santo, que si hay alguien que sabe leer el libro y los códigos de Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo traduce esas instrucciones al espíritu del hombre. Y usted ve que hay hombres que han estado haciendo cosas malas y aunque deben estarse deleitando, se sienten reprendidos. Y en su espíritu, Dios, el Espíritu Santo, le hace sentir a su espíritu y le dice, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y he escuchado testimonios de personas que han ido a ser infiel y están allá adentro, dentro de ese hotel, y allá son reprendidos.
Y muchos han tenido que desistir y decir lo siento, pero no puedo. ¿Ok? Porque el alma cuando se aparta del designio de la voluntad de Dios, entra en lo que le pasó a la misma tierra. Dice la Biblia, estaba desordenada y vacía. Eso es lo que trae la desobediencia, el desorden, la vaciedad, la depresión, la angustia, la tristeza. Entonces, ¿cómo uno combate eso? Como le dijeron a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Pero Caín no obedeció y dejó que el pecado entre, como le pasó a David, que no atendió a tiempo la advertencia que se le daban de sus hijos y él no tomó cartas en el asunto, como le pasó a Elí. No tomó cartas en el asunto con sus hijos y después perecieron sus hijos y pereció él también. Él desobedeció. Que el Señor nos ayude a entender que aún el mismo Cristo tuvo que obedecer y tener una obediencia perfecta, no parcial. Y por eso, dice el verso 8, sacrificio y ofrenda y holocausto no te agradaron. Porque hay personas a veces que creemos que por hacer muchas cosas, por trabajar mucho, por servir mucho, por hacer esto, pero a nuestra voluntad, Dios no recibe nada de eso. Recuerde, lo primero es la obediencia, es cumplir con la voluntad de Dios. Recuerda el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Recuerda cómo oró Jesús y su cuerpo sangraba. ¿Cuál era la oración de él? Hágase tu voluntad. Si es tu voluntad, Padre Celestial. Es decir, entre el cristiano y Dios, no existen dos voluntades, existe una sola, la de Dios. Como dice ese himno, dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh de amor, sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Diga conmigo, dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz. Y después ir a mirarle cara a cara en plena luz. Diga conmigo, dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver. Aleluya. ¿Usted ve? Es eso. Es que uno dice, el mundo no es mi hogar. Yo estoy aquí de paso. Yo soy un peregrino y un extranjero. A los que están a su lado, usted le puede decir, hey, aprovechame mientras estoy aquí, que no soy más que peregrino y extranjero. Estoy de paso en esta tierra. Mi ciudadanía está en el cielo. A su cuerpo y a su carne, usted le dice, como dice ese viejo himno de Tanisla Marino, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás en su obediencia, en su disposición de crecer, en el entendimiento, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración. No vuelvo atrás. Concluye el verso 9 diciendo, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dios mío. En esa obediencia, por medio del cuerpo de Cristo, ya no un sacrificio de un animal, no la ofrenda de un corderito, sino la ofrenda del Hijo de Dios, sangre santa, obediencia voluntaria, perfume y olor fragante de obediencia y santidad ante el trono de gracia. ¿Usted recuerda la historia de Saúl cuando Isaac lo iba a bendecir? Hubo alguien que se disfrazó del hermano mayor y el papá lo tocó y dijo, mira, pero se parece al mayor. Digo, pero vean acá, la piel se parece al mayor, pero y el olor huele como el mayor,
pero como que habla como el menor. Y él dijo, no, no, yo soy el mayor. Isaac dijo, mira cómo huele mi hijo. ¿Y sabe qué pasa? Es una ilustración profética de lo que sucede cuando tú y yo nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos cubrimos con la obediencia. Olemos a su Hijo y Él nos ve como su Hijo Cristo y somos aceptos. Y por eso Él nos dijo, cuando ustedes oren, diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tenga una feliz y productiva semana y que hoy y siempre decida, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él y andaremos en obediencia. Dios te bendiga.